Pues parece ser que sí se está escuchando todo. Así que vamos a comenzar. Que todos estuviera escuchando bien y que me pudieran estar escuchando lo suficientemente bien como para que esto pues pueda ser lo más claro posible. Bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo acerca de las constelaciones familiares. Esta nueva estrategia terapéutica que está causando mucho asombro dentro de la comunidad de la psicoterapia y de las terapias alternativas, y también está teniendo un impacto muy fuerte en otras áreas de la ciencia, como la biología, por ejemplo, y pues como hablamos la transmisión pasada dentro de este rollo de la sanación cuántica, que digamos que es como, bueno, un, pues un espacio de sanación que tiene mucha influencia de la física cuántica, aunque no sé si los físicos cuánticos sepan ya y estén pues al pendiente de la sanación cuántica. Estamos realmente explorando áreas de la ciencia, de la sanación y del conocimiento que están surgiendo casi a la par de lo que nosotros lo estamos platicando. Son de años muy recientes. Bueno, eh, antes de comenzar a hablar acerca de constelaciones, voy a hacer un pequeñísimo repaso de la transmisión pasada acerca de la sanación cuántica, ya que el conocimiento que vimos y de lo que platicamos la transmisión pasada nos va a servir muchísimo para la plática de hoy. Entonces, en un resumen muy breve, si ustedes quieren saber más acerca de sanación cuántica, solo tienen que revisar las publicaciones del evento y abajo les aparece toda la plática y toda la transmisión de sanación cuántica para que puedan saber con detalle todo esto que estoy diciendo. Pero en resumen, vamos a ver que la sanación cuántica, bueno, la física cuántica más bien, nos dice, número uno, que la materia está hecha en su gran mayor parte de espacio vacío. Este espacio vacío también para fines de la sanación lo podemos llamar conciencia, le podemos llamar energía, energía mental, mente, información, energía invisible. Eso quiere decir que nosotros, nuestra composición, la composición de todo aquello que vemos, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros órganos internos, es el 0.001% de nuestra composición. El 99.9% de nuestro ser no se puede ver. Es algo que no lo podemos ver. ¿Ok? Muy bien. Número 2. Esta energía, este espacio vacío, es algo que habita en mí y que a su vez está conectado con toda la materia de este mundo. Yo y la computadora estamos conectados a través de este espacio. Esos son como una manera muy sencilla de llamarle al entrelazamiento cuántico. Y número 3, este campo, este espacio que une a toda la realidad, a todo el universo, tiene un lenguaje y nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con este campo a través de una tecnología interna. Número 4, que como que me lo salté, debió haber ido como en medio del paso 1 y 2. La conciencia, nuestra conciencia afecta la materia. El observador afecta la realidad. No, lo que nosotros pensamos acerca de nuestras experiencias crean nuestras experiencias futuras. Es decir, que nosotros activamente estamos creando la realidad. La conciencia afecta la materia, afecta la realidad, afecta los sucesos. Vivimos en un universo de infinitas posibilidades y nuestra conciencia es la que determina, la que jala
o la que podemos decir la que jala, la que escoge una de esas probabilidades para materializarla. Muy bien. Dado este previo resumen, empecemos a hablar de las constelaciones familiares. Voy a sacar un poquito mis apuntes de acá. Bueno, las constelaciones familiares es algo que hablar de ello es un poco difícil porque al ser una terapia vivencial, al ser una terapia que no analiza, sino que más bien trae al momento presente las complicaciones que querramos trabajar, es algo un poco difícil de platicar, es algo un poco difícil de describir con palabras, es algo que es más bien, o sea, más bien tienes que vivir para poder entender. Pero el día de hoy la transmisión no se trata de que ustedes, de que nosotros platiquemos ahora de los conocimientos técnicos acerca de las constelaciones, sino de que conozcan un poco acerca de cómo trabaja y cómo nos sirve en nuestra vida, cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y a crecer personal, emocional y espiritualmente. Bueno, las constelaciones familiares son una técnica terapéutica, es una técnica terapéutica que trabaja con el campo. Entonces, para ello tenemos que describir un poco qué es el campo, a qué me refiero con el campo. Este espacio vacío del que nos habla la física cuántica, hay muchas tradiciones antiguas lo habían descrito desde hace mucho tiempo y habían dicho que todos somos uno, que todos estamos conectados a través de una red invisible que nos conecta a nosotros como seres humanos y al mismo tiempo nos conecta a todos los seres del universo y a todo lo que existe en el universo. Y recientemente ha habido una serie de personas, entre ellas probablemente el más destacado es un científico que se llama Rupert Sheldrake, es un biólogo que ha estado haciendo una investigación sumamente interesante acerca de lo que él llamó, o lo que él llama, perdón, los campos de resonancia mórfica, los campos de resonancia morfogenéticos. En una serie de investigaciones muy interesantes, voy a describir una de ellas nada más, que es la primera, para que nos podamos dar una idea. Las demás las pueden buscar ustedes en YouTube y en Google, la verdad son muy interesantes, les recomiendo que las chequen. Él dice y da a conocer a la comunidad científica que existe un campo alrededor del planeta que conecta a todas las razas de seres vivientes de una misma especie. Es decir, hay un campo de resonancia morfogenética para toda la raza humana, hay otro para los perros, hay otro para los chimpancés, hay otro para las ratas, por ejemplo. Él se da cuenta de esto de la siguiente manera. Hay un experimento que él realizó relativamente famoso dentro de la comunidad científica en el que estaban estudiando a una especie de simios en una isla cerca de Japón, y a estos simios les gustaba comer una fruta que se caía de las palmeras, pero cuando la fruta se caía de las palmeras le caía arena y los simios ya no se la podían comer. Entonces, algunos de estos simios van y lavan la fruta en el mar, aprenden a lavar la fruta en el mar y luego se la comen. Y entonces los investigadores empiezan a dar cuenta que con el paso de las generaciones, el conocimiento acerca de cómo lavar la fruta en el mar se va transmitiendo hasta que llega un momento en el que todos los simios de ese lugar ya saben lavar la fruta en el mar. Termina la investigación, pasan unos años, pasa un tiempo y de repente en algún otro lugar del mundo, no recuerdo en cuál, alguien informa que hay unos simios que ahí también ya aprendieron a lavar la fruta. Y es algo como que sucede espontáneamente todos. Tampoco no fue como algo, como en la isla anterior, no fue algo progresivo, sino que de repente un día todos ya saben lavar la fruta. Y empiezan a decir que en otros lugares, de repente los simios ya aprendieron a lavar la fruta también. Y pareciera como que este conocimiento se empieza a esparcir por todas las razas de simios de todo el mundo,
Pero hay una pieza que falta. Rupert Sheldrake lo que dice es cómo esta raza de simios se están comunicando si ninguno de ellos sabe viajar en el mar ni sabe navegar para poder irse a decir a otras personas. Y esta pregunta de cómo es que estos simios se enteran de este conocimiento es lo que da pie a la investigación que termina siendo la investigación a la cual dedica su vida Rupert Sheldrake. Y la respuesta es esta, es que existe un campo de resonancia por medio del cual todos los seres de una especie nos comunicamos. Les repito, hay otras investigaciones que empiezan a darle un poco más de forma a estos hechos, pero no las voy a tratar aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Por el momento, partamos de este principio. Hay un campo que nos conecta a todos. Si lo quieres cuestionar, me parece muy bien, pero para que podamos ir entendiendo, por lo menos imagina la posibilidad. Las constelaciones familiares empiezan a explorar cómo funciona este campo dentro de la raza humana y dentro de las familias. Ha habido otros teóricos dentro de la psicología, entre ellos probablemente el que más ha hablado de esto, que es el señor Carl Jung, que ya había hablado de esto. Él había dicho que, bueno, la teoría de Carl Jung nos va a servir muchísimo para entender las constelaciones y cómo funcionan. Él dijo un día que así como nuestra anatomía física es el resultado de la evolución de todas las especies y de todos nuestros antepasados, sería un poco ilógico pensar que nuestra mente no, que nuestra mente nace en blanco, que nuestra mente es simplemente algo que apareció espontáneamente al final de la evolución. Él decía que por el contrario, nuestra mente también era el resultado de la evolución de la conciencia a lo largo de todas las especies que tuvieron que pasar para que pudiéramos evolucionar hasta el grado de llegar a un Homo sapiens como nosotros. Es decir, nuestra mente tiene en su interior el conocimiento de toda la evolución de las especies. Eso quiere decir que dentro de nuestra mente, más específicamente dentro de nuestra mente inconsciente, existe un apartado que es muy primitivo y que está conectado con el resto de las especies. Este era el modelo de la mente que veía Carl Jung. En este apartado de la mente, él decía que había una parte de esta mente que era colectiva, que era como si dijéramos que hubiera un apartado de nuestra mente que está conectado con la mente de todos los otros seres humanos. Más bien sería como que la mente de todos los seres humanos tiene pequeñas ramificaciones y esa es la mente consciente que nosotros tenemos. Para empezar, habría que entender que ese es algo que vemos en este curso en los primeros temas, nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Entonces, esta mente conectada a todos los seres humanos es lo que él llamó el inconsciente colectivo. Él decía que dentro de nuestros sueños y dentro del análisis de nuestra personalidad había apartados que no pertenecían a una mente individual, que pertenecían a una mente colectiva. Bueno, hasta ahí es a donde llega Carl Jung. Bert Hellinger, cuando empieza a desarrollar las constelaciones familiares, se da cuenta que dentro de esta mente colectiva hay subdivisiones, las familias tienen una mente también. Para que vayas empezando a poder visualizar cómo esto puede impactar en tu vida, imagina que tu familia tiene una mente. Imagina que tu familia es un solo organismo, como si fuera una sola persona y tuviera una sola mente. Por ahí podemos ir empezando para que le vayas sacando provecho a esta plática. Apúntalo en un papel si quieres. Mi familia, visualiza tu familia, haz así como un árbol genealógico, mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo. Si tienes hijos, tal vez tus hijos, y enciérralos en un círculo e imagina que son una sola persona y hay una sola mente. Bueno, hasta aquí tenemos entonces que la familia funciona como si fuera una sola mente. Y si tomamos un poco del conocimiento que vimos en la transmisión pasada acerca de sanación cuántica, vamos a ver que como nuestra familia y los seres humanos estamos formados de ADN, y vimos que el ADN tiene un impacto en cualquier otro ADN que ha estado unido a él. Voy a explicar esto un poquito mejor porque creo que lo puedo decir para que me entiendan mejor.
En la transmisión pasada vimos que nuestro ADN tiene un impacto directo en la realidad, en cualquier partícula, en cualquier tipo de átomo que alguna vez estuvo unido a él. Por medio del entrelazamiento cuántico, si toda tu familia y todas nuestras familias compartieron alguna vez el ADN, vamos a explicar por qué compartieron una vez el ADN. Bueno, pues porque mis papás juntaron ambas herencias genéticas, formaron mi ADN, que es el resultado de los ADNs de cada uno de ellos, para formarme a mí y para formar a mis hermanos. Y luego yo aún no tengo hijos, pero si alguno de ellos tuviera hijos, entonces del ADN de ellos, que ya contiene el de mi papá y mi mamá, nació mi sobrino, por así decirlo. Entonces, toda la familia estamos compuestos del mismo ADN, y la teoría de la física cuántica nos dice que por medio del entrelazamiento cuántico, cuando el ADN de alguno de nosotros sufre un cambio, o no sufre un cambio, sino que, porque no tiene por qué sufrirlo, puede ser un cambio para bien, cuando el ADN de alguno de nosotros cambia, automáticamente todos los demás cambian, porque son partículas entrelazadas. Es así como va funcionando las constelaciones familiares. Voy a poner un caso. Este es un caso ficticio, pero se parece mucho a muchos de los casos con los que he trabajado. Vamos a suponer que es un caso muy común aquí en México, que hay una familia en la que la familia está compuesta por una mamá, un padre ausente, un padre que abandonó a la familia desde muy temprano, y 3 hijas. Entonces, y en la casa viven la mamá y las 3 hijas. Vamos a suponer que una de estas hijas tiene un hijo pequeño. De repente llega alguna de ellas. Vamos a suponer que la que llega a constelaciones familiares no es la madre del hijo pequeño, sino que es la tercera hija, la más chica, que es adolescente y llega a constelaciones familiares. Y va a llegar, estoy inventando, va a llegar porque dice que no encuentra trabajo y no, como que siente que nunca tiene dinero, y le quisiera como que cambiar eso, quisiera tener una vida como más, como que quisiera que en el trabajo le vaya mejor. Estoy inventando. Llega y entonces llega la sesión de constelaciones familiares, está el grupo ahí, y entonces el terapeuta le dice a esta chica, bueno, pues entonces pasa aquí y platícanos cómo está compuesta tu familia. Y ella dice, bueno, pues somos mi mamá y mis hermanas. Y ella le pregunta, ¿y tu papá? No, pues yo no tengo papá, le dice. Y yo dice, bueno, pues ¿cómo no vas a tener papá? Si no, ¿cómo naciste? Y bueno, ya le cuenta la historia, le dice, bueno, es que yo sí tenía papá, pero mi papá, a los 3 años, pues, no lo sé, cuando yo tenía 3 años, mis papás se separan y mi papá se va con otra mujer y nos abandona y yo no lo vuelvo a ver. Ok, entonces cuando ella forma a su familia, se ve que en efecto, en la constelación, en el trabajo que no voy a explicar ahora, pero se ve en la constelación que en efecto el papá está muy distante. O sea, parece como que la familia nada más está compuesta por la mamá y sus hijas. Pero en el trabajo de constelaciones se hace ver que sí existe un papá, que sí hay un papá en la familia. Solamente que es un papá que está ausente. Pero eso no quiere decir que ella no tenga papá. Cuando esta información entra a la conciencia de esta persona, la conciencia de toda la familia cambia. Entonces, a la conciencia familiar se le hace ver que sí existe un papá. Durante mucho tiempo a esta conciencia se había estado forzando. Es como si sucede lo mismo como cuando a nosotros mismos nos pasa algún evento. Es como, vamos a suponer que alguna expareja termina con nosotros y esto nos duele mucho y nosotros tratamos de olvidarla. Pero mientras más nos forzamos para olvidarla, probablemente más nos duele la herida y lo empezamos a ver en todas partes y todo nos recuerda a ella, y entonces nuestras relaciones con las siguientes parejas que queremos tener terminan siendo muy parecidas a la anterior y no funcionan y bla, 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 porque mientras más nos forzamos a no ver un evento doloroso, la vida más
nos obliga a verlo, porque si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a sanar? Bueno, lo mismo sucede en la conciencia familiar. Una vez que en la constelación familiar a esta chica se le hace ver que sí tiene un papá, solamente que el papá los abandonó, cosa que es muy dolorosa de ver, pero una vez que se ve, entonces la conciencia por sí misma puede empezar a acomodar las cosas para autosanarse y autorregularse. Entonces la chica se va y resulta que en efecto, que de repente empiezan a pasar cosas raras, cosas que parece que no tienen nada que ver, pero de repente al hijo de la hermana le empieza a ir muy bien en la escuela y la familia de repente a lo mejor empieza a tener más dinero y no sé qué sé yo, alguna de ellas consigue pareja. Y esto sucede porque, como dije, una vez que a la conciencia se le hace ver, o más bien se le deja de prohibir y de reprimir y de bloquear, perdón, se le deja de bloquear el flujo de la energía en alguna parte, en este caso a través de lo masculino, del papá, entonces la conciencia familiar puede empezar a fluir mejor a través de la energía, a través de la energía que le toca a esa conciencia. Muy bien, en segunda parte, ya vimos, primera parte, las constelaciones trabajan con el campo, con los campos de resonancia mórfica que unen a toda la raza humana y a todas las familias. A través de el acomodamiento de estos campos, las constelaciones logran hacer que en nuestra vida heridas que probablemente no tengan que ver o que estén altamente influenciadas por nuestras generaciones pasadas y por el orden familiar, empiecen a sanar con mucha más facilidad. Y nosotros podamos empezar a entendernos un poco más a nosotros mismos, porque es probable que muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria y en nuestra vida actual tengan que ver con algo que le ha estado sucediendo a nuestros antepasados durante mucho tiempo. Y de esa manera, las constelaciones familiares empiezan a estudiar cómo los conocimientos se van pasando de generación en generación y cómo, que esta es la parte más importante, el amor se empieza a, a pasar de generación en generación y se empieza como en el agua de un río que empieza a bloquearse, el agua de un río que empieza en el mar y luego empieza a fluir a través de un canal, pero este canal se divide en dos y en algún punto de estos dos canales hay unas piedritas, entonces ya no puede fluir bien el agua, entonces las generaciones que siguen o las vertientes que siguen del río ya no les fluye menos agua y menos agua y menos agua, el amor se empieza a degradar debido a malentendidos que han estado ocurriendo o que han ocurrido en generaciones pasadas. Voy a seguir con el ejemplo de hace un momento para que esto pueda quedar más claro. Entonces, esta chica va a constelaciones, trabaja esto, regresa a su casa, pasa un tiempo en su vida y se empiezan a acomodar cosas en toda la familia y en la vida de esta chica también. Y entonces ella está muy feliz. Entonces está tan feliz que pasa un mes, 2 meses tal vez y regresa a esta sesión de constelaciones familiares y vamos a suponer que esta vez no solamente va a la sesión de constelaciones, sino que además le pide al terapeuta que hagan un trabajo individual. Y en este trabajo individual, el terapeuta le dice, oye, ¿y tú sabes algo acerca de tu papá? ¿Tú sabes algo acerca del por qué se fue tu papá? ¿De cuál es la razón de que los haya abandonado? ¿De cómo fue su vida de pequeño? No sé, ¿sabes algo acerca de la vida de tu papá? Y ella le dice, pues no. No, porque mi mamá me ha prohibido hablar de él y no le gusta hablar de él y nosotras no hablamos de él como por una especie de lealtad a mi mamá, porque hablar de él significa como extrañarlo y mi mamá lo odia a muerte porque la abandonó. Entonces el terapeuta le explica, le dice, bueno, pues los problemas de tu mamá y tu papá pues son justificables, pero eso no quiere decir que
tú no tengas papá o que tengas que odiar a tu papá. Digo, puedes estar muy dolida con él y enojada si quieres, pero a ti lo que te hizo fue diferente a lo que le hizo a tu mamá. Además, te vendría muy bien averiguar quién es tu papá, cómo fue su vida, porque de esa manera tú podrías conocerte mejor, podrías saber de dónde vienes. Entonces vamos a suponer que esta chica va y averigua acerca de la vida de su padre y se entera que su padre tampoco tuvo papá. Tuvo una vida muy dura, estoy inventando obviamente. Tuvo una vida muy dura en la que tuvo un papá que lo golpeaba. Su mamá falleció cuando era chica. Estoy inventando una vida muy trágica, pero es que en mi experiencia las cosas así suceden. Y el papá entonces desde muy pequeño tuvo que trabajar, tuvo una vida muy dura, conoce a la mamá de esta chica, se casan muy jóvenes, tienen a sus hijas, el matrimonio no funciona y en algún punto puede ser que el papá haya hecho otras cosas tal vez malas y en algún punto decide abandonar a sus hijas y abandonar a la mamá y se va. Y entonces, pasadas las sesiones, el terapeuta y la chica logran ver que dices, bueno, ¿cómo entonces mi papá pudo, cómo entonces mi papá podría ser un buen papá para mí? Pudo haberme dado algo, pudo haber sido un buen padre para mí si él mismo no tuvo un buen padre, si él mismo no conoció tener un papá presente, tuvo un papá que lo maltrataba, tuvo una mamá que se fue porque falleció. Entonces, poco a poco, la conciencia de esta chica empieza a entender que su papá no la odia, su papá no era una persona a la que no le importaba, sino que simplemente tenía problemas muy fuertes que atender antes de poder ocuparse de sus hijas y que de hecho probablemente intentó ser un buen padre, pero no lo logró. Y bueno, es raro no me ha tocado en muchos casos ver que en un caso como este, la chica pueda hablar con su papá, aunque he escuchado algunas excepciones, la chica pueda hablar con su papá y entonces darse cuenta que a lo mejor el papá la ama y la quiere mucho, solamente que como cualquier otro ser humano cometió un error. Pero en el momento en el que ella entiende que el papá, es cierto, no fue el papá que ella deseó, no estuvo presente, hizo muchas faltas y cometió un error muy grande, si así lo queremos ver, pero eso no quiere decir que no la amara o que no la ame. Entonces, en el momento en el que la conciencia de esta chica empieza a entender que sí tiene un papá y que además ese papá sí la ama mucho, la conciencia de toda la familia empieza a cambiar porque empiezan a entender que sí había un papá, que por razones no solo personales e individuales abandonó a la familia, sino que había mucho dolor de por medio y de que realmente, probablemente, este papá lo único que quería también era sanar. En ese momento, muchas cosas en la vida de esta chica empiezan a cambiar. Vamos a suponer que entonces se encuentra trabajo, le empieza a ir muy bien en el dinero, en las cuestiones del dinero, encuentra pareja, eh, de repente se siente más segura y otras cosas. Y bueno, en este punto, y es una de las cosas que más gente me ha preguntado y las cosas que más se preguntan las personas que asisten a constelaciones familiares es ¿por qué suceden estas cosas? O sea, ¿por qué cuando trabajamos asuntos con nuestra familia, de repente suceden cambios en nuestra vida que parecen no tener nada que ver con nuestro papá o con nuestra mamá, pero en lo absoluto, y que parece que no tiene nada que ver ni siquiera con el asunto, o sea, el dinero parece no tener nada que ver con nuestro papá. Bueno, la razón es la siguiente. Esto es una cosa que el señor Carl Jung, del cual hablé hace un momento, describió como arquetipos, pero yo lo voy a describir para que todos lo entendamos mejor a través de una serie de teorías sobre las cuales las constelaciones familiares están basadas. Eh,
Cuando nosotros nacemos, imaginemos que somos todos bebés. Nuestra comida, el amor, el cuidado y todo el alimento que llega del mundo empieza a llegar primero a través de nuestra madre, puesto que nuestra madre nos alimenta, nos carga, nos cuida y está pendiente de nosotros y es la única persona con la que tenemos relación. Cuando un bebé tiene meses de nacido, necesita a su madre para sobrevivir. Y después de un tiempo es también nuestro padre. Y entonces la vida empieza a alimentarnos de amor a través de papá y de mamá. Y en algún punto de la formación de nuestra mente, porque en ese momento nuestra mente se empieza a formar nada más y nuestros átomos están adquiriendo información para el espacio vacío que nos forma. Entonces todos los tejidos de nuestro cuerpo empiezan a adquirir esta información y nuestro campo electromagnético también empieza a adquirir esta información, empieza a entrarle la energía, empieza a alimentarse de amor a través de mamá y de papá. Entonces, el amor que logra llegar hacia nuestra conciencia proviene de ellos dos, al menos en un principio de nuestras vidas. Si nosotros en ese momento pudiéramos tener conciencia, si un bebé pudiera tener conciencia de lo que está llegando, diría o podría entender que la dulzura, el cuidado, pues voy a ser un poco redundante, pero el amor más femenino llegaría de mamá, el alimento también llegaría de mamá, el, el cuidado incondicional llegaría de mamá. Y unos años más tarde vería que la seguridad, la fuerza, el, el digamos que esto tiene que ver, voy a decir un poco algo que voy a justificarlo un poquito. Esto tiene que ver con la conciencia de todos nuestros antepasados cuando éramos cazadores y luego fuimos recolectores. La comida, la capacidad de proveer, digamos que el que llegaba con la comida a casa era papá. Entonces, cuando somos bebés, porque probablemente muchos de nosotros crecimos en hogares así, el dinero, quien traía el dinero a casa era papá. Entonces el bebé empieza a asociar que el dinero tiene que ver con papá también. Esta información se queda guardada en cada una de nuestras células y es el filtro, son los lentes a través de los cuales nuestra conciencia empieza a ver el mundo y a procesar el mundo. Si yo de niño, si la chica esta de niña tuvo un papá, le hicieron creer que no tenía papá, entonces sus células, sus átomos, la información de su conciencia, por consiguiente, no tiene un filtro con el cual procesar las cosas que vienen de papá, como el dinero, la seguridad, la fuerza, la decisión en la vida, la capacidad de planificación y otras cosas. Y lo mismo sucedería si tengo algún conflicto con mi madre. Entonces, la capacidad de recibir y dar dulzura, amor, cariño incondicional, alimento, abundancia y todas estas cosas, pues va a ser muy difícil que yo las procese en mi vida porque no tengo un filtro con el cual procesar esto. No tengo como las herramientas. Bueno, más bien, corrijo. De hecho, sí las tengo, pero no las estoy usando porque mi conciencia cree o está tratando de ocultar alguna herida muy dolorosa por medio de la cual yo no veo a mi mamá o a mi papá. Entonces, esta es la razón por la cual movimientos que tienen que ver con nuestro campo morfogenético y con nuestra conciencia de papá y mamá hacen cambios muy grandes en nuestra vida diaria en otros aspectos que probablemente no tienen nada que ver. Y bueno, después de tanto hablar, creo que hemos llegado al final de esta transmisión. Voy a aprovechar para contarles algunos detalles acerca del curso, que de todos modos todo está en la descripción del evento. Si alguno de ustedes está viendo este video en algún link de alguien que lo compartió, los invito al curso que se va a llevar a cabo en Mérida, en el cual vamos a ver teoría y práctica de constelaciones familiares y de muchos otros temas que nos van a ayudar mucho al crecimiento personal, emocional y espiritual. Muchos provenientes de la ciencia, otros provenientes de tradiciones antiguas
y de métodos de sanación de culturas ancestrales. Pueden checar todos los detalles, las fechas, los costos y el lugar y el temario también del evento en, valga la redundancia, en el evento de Facebook que se llama así, Amando Te Sanas Todo. Lo pueden buscar o este video en algún punto debe tener el link al evento. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima transmisión.